Las ciudades silenciosas no te reciben, te toleran. Minsk es una de ellas, no porque sea hostil en el sentido que uno imagina cuando piensa en ciudades hostiles, esas que te roban, que te atropellan, que te consumen, sino porque Minsk simplemente no se dirige a ti, está ahí, gris, alta, silenciosa de una manera que no es paz, sino ausencia en sí misma. Sus bloques de hormigón no son arquitectura en el sentido que uno estudia dicha palabra o dicho concepto, son más bien algo así como un argumento. Sus edificios te cuentan cosas. Es un argumento sobre el ser humano como unidad reproducible, intercambiable, fungible incluso. Un argumento que alguien hizo en los años 50 o 60 con toda la convicción del mundo y que nadie ha tenido la energía de rebatir desde entonces. En 2017, 3 jóvenes de Bielorrusia, nacidos todos ellos después de la caída de la Unión Soviética, grabaron un disco y no lo llamaron de ninguna manera que pudiese sonar revesada de alguna manera, ¿no? Lo hicieron de una manera algo poética, lo llamaron, de manera traducida, desde los tejados de nuestras casas. En Minsk eso significaba algo muy concreto, mirar hacia abajo desde lo alto de un bloque de 16 plantas y ver extendiéndose hasta donde alcanza la vista más bloques exactamente iguales, el horizonte como espejo, el espejo como condena y la música flotando en el ambiente. Esa banda que grabó ese disco en 2017 se llama Molchat Doma y nos visitarán en breve por España en un concierto en Madrid que espero poder estar. Minsk no fue siempre así. La ciudad que existe hoy es, en buena medida, una ciudad inventada, y me voy a explicar por qué. Porque fue destruida casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reconstruida por orden de Stalin como escaparate del poder soviético. Anchas avenidas, fachadas neoclásicas para los edificios de representación y detrás, siempre detrás, el hormigón multiplicándose hacia las periferias como un organismo que no puede parar de crecer, aunque haya olvidado para qué crece exactamente. Creo que entendéis más o menos por dónde voy. Minsk es una ciudad donde, en palabras de quienes la habitan, casi nada pasa. No es nostalgia lo que se siente al caminar por ella, al fin y al cabo, ¿cómo vas a añorar algo que nunca fue tuyo, no? Sino que es algo más extraño, la sensación de estar viviendo dentro del sueño de otro, un sueño que terminó, pero cuyos decorados permanecen intactos porque nadie sabe muy bien qué hacer con ellos. No está claro si Egor, Roman y Pavel llegaron a Minsk o nacieron en ella, pero como sea, algunos estaban allí ya sea por estudios, otros por migraciones silenciosas de sus familias, que el resentimiento post-Chernóbil impuso sobre familias enteras en Bielorrusia sin que nadie lo eligiera del todo. Al fin y al cabo, la capital absorbió a mucha gente así, gente que llegó por necesidad a una ciudad que no estaba construida para ser amada, sino para ser habitada. En Minsk hay pocos lugares para la juventud underground. Los espacios donde algo ocurre son bastante escasos, están dispersos, funcionan con la lógica de los organismos que sobreviven en condiciones adversas. El Lily Club, donde Molchat Doma daría su primer concierto con su atmósfera de cueva y sus paredes que sudan, el Karma Bar, pequeño y acogedor donde casi todo el mundo se conoce y donde el bajista Pavel pasa, como lo llaman muchos, tiene predilección por él, el Cultural Center Corpus con sus locales industriales de techo alto y columnas de hierro e incluso con una grúa suspendida como un signo de interrogación. Hay unos cuantos lugares, pero son pocos. Sin embargo, está el Estudio 42, donde la banda ensaya y graba voces en aquellos años. Un edificio industrial reconvertido en oficinas y estudios, ese tipo de espacio que en Europa occidental llamaríamos cool y que aquí simplemente es lo que hay, lo que quedó, lo que se reutilizó, porque la alternativa era el hormigón sin fisuras. En esa ciudad 3 personas empezaron a hacer música juntos en 2017.
Veréis, hay una frase de Roman, que es el guitarrista, sintetizadores, caja de ritmos y más cosas, que funciona como una pequeña declaración de intenciones disfrazada también de broma. Cuando le preguntan cómo definiría a Molchat Doma, dice lo siguiente: si Dave Gahan, Peter Hook y Vince Clarke hubieran nacido en los años 90 en Minsk y hubieran empezado a hacer su propia música, harían esto. La frase es más precisa de lo que parece. No es solo una lista de influencias relacionada con Depeche Mode, con Joy Division y con a-ha, sino un mapa de coordenadas. Veréis, esto se explica de una forma muy sencilla, porque por un lado tenemos a Gahan, con la voz como instrumento de melancolía contenida, nunca histérica y de hecho nunca catártica del todo. En otro punto tenemos a Hook, el bajo como melodía, no como cimiento, y al señor Vince Clarke con la electrónica más fría, los sintetizadores que suenan a máquina pero que de alguna manera, al menos en mi caso, incluso me llega a emocionar más que una guitarra en muchas ocasiones. La clave que Roman añade sin explicitarla en esta entrevista es la de la ciudad, porque habla de nacidos en los años 90 en Minsk, no en Manchester, no en Basilea, no en cualquier ciudad occidental donde esos sonidos se gestaron y donde se exportaron como producto cultural. En Minsk, donde esos discos llegaron de segunda mano, en cassettes copiados, en archivos de internet con nombres crípticos, como mensajes de una civilización paralela que existía en otro meridiano. Roman recuerda haber escuchado Love Song de The Cure, del maravilloso Disintegration, que tenemos que hablar en algún momento de él, a los 12 años, sin saber qué era el post-punk. La pasión real, dice, empezó unos años antes de que Molchat Doma existiera, cuando empezó a escuchar Joy Division, Bauhaus, Sisters of Mercy, Siouxsie and the Banshees, en fin, con la intención de alguien que al fin y al cabo no está consumiendo cultura, sino que está construyendo una especie de idioma. Creo que con eso muchos os sentiréis identificados en según qué estilos musicales, ¿no? Pero hay otra referencia que Roman añade siempre y que los oyentes occidentales a veces pasan por alto. Esa grandísima banda que es Kino. La primera gran banda post-punk rusa, la de Viktor Tsoi, muerto en 1990 en un accidente de coche en una carretera de Letonia. Kino es, para cualquier persona que creció en el espacio postsoviético, algo más que una influencia musical. Es parte, diría yo, del paisaje interior al fin y al cabo. Es la prueba de que ese lenguaje, la distorsión, la melancolía, esa urgencia que comentábamos antes, podía hablarse también en ruso, podía surgir también de estas latitudes, podía no ser un préstamo, sino una cosa propia. Egor canta en ruso, siempre en ruso. En un momento en que buena parte de la escena post-punk europea moderna canta en inglés e incluso a veces con acento forzado, Igor canta en la lengua en la que pensó de niño, en la lengua de los edificios que le rodeaban, en la lengua de ese sueño ajeno que es Minsk. Esto es importantísimo. El ruso tiene una gravedad fonética particular, sus vocales son muy anchas, sus consonantes son muy densas, sus frases caen hacia abajo como objetos pesados. Es un idioma que cae pesadísimamente, algo que va ad hoc, por supuesto, con un fundamento clave en todo esto: el sonido. El disco fue lanzado el 24 de abril de 2017, autoeditado, sin sello, sin promoción, sin campaña ninguna. Ese mismo año llegaría el interés de Detritus Records, un sello independiente alemán con sede en Berlín, que lo reeditaría en cassette, porque hay una coherencia entre el soporte y el contenido. El cassette tiene ese sonido ligeramente deteriorado, ese ruidito de fondo que es como la representación acústica del polvo en las esquinas y que le va también a géneros como el post-punk o por supuesto también al black metal. El disco dura poco más de media hora.
8 canciones, ningún relleno, ningún momento en que la banda parezca estar esperando a que pase algo. Lo que primero golpea es la coherencia de temperatura, y me explico. Todo el disco suena a la misma hora, las 3 de la madrugada, en una ciudad que está dormida pero que de alguna manera tiene algunas luces encendidas, no descansa y donde hace un frío que congela a cualquiera. Los sintetizadores de Roman trazan líneas que no se resuelven, sino que no llegan a ningún acorde mayor que pueda funcionar como alivio. La caja de ritmos marca tiempos mecánicos, no es la mecanicidad del techno, que es más eufórica en ese sentido, sino que es la mecanicidad de una fábrica que funciona por inercia, porque nadie la ha apagado todavía. El bajo de Pavel merece una mención aparte y de hecho es uno de los elementos que más me gusta de todo el disco porque suena espectacular. Es un bajo post-punk en el sentido más puro, es melódico, muy protagonista, más cercano al ya nombrado Peter Hook que a cualquier otra referencia. Hay algo en cómo Pavel construye sus líneas de bajo que recuerda la sensación de caminar por una calle larga en la que sabes exactamente a dónde llegas y el destino no te alegra, pero caminas igual, es decir, casi parece que estás yendo a la oficina más que otra cosa. Chistes aparte de destinos que no alegran, vamos a hablar ahora de la voz de Igor, que probablemente sea uno de mis aspectos favoritos de la banda. La voz es grave, es bastante quieta, está exenta del vibrato que busca conmover y que tan a menudo consigue lo contrario. Igor no actúa cuando canta, sino que da algo que la música, con un idioma desconocido para el oyente, consigue, algo así como sucede por ejemplo con Solstafir cuando cantan en islandés, banda que os recomiendo un montón. ¿Qué consigue? Consigue esa emoción sin saber qué están diciendo sus letras, aunque gracias a la era actual sí que podemos desgranarlo, claro. Sus letras hablan de hartazgo, de soledad, de esa fatiga específica que no es tristeza sino algo anterior a ella, algo que precede incluso a la capacidad de estar triste. Ludina Doeli, traducido como La gente me aburre, uno de los temas del disco, podría confundirse si no fuera por el idioma con Joy Division en su momento más oscuro, pero hay algo que la diferencia. Ian Curtis gritaba aunque no levantara la voz. Igor constata: hay en el disco una ausencia notable de resolución. Las canciones no terminan en el sentido dramático del término, sino que más bien se detienen en seco, como si alguien simplemente dejara de pulsar la tecla. Esto no es descuido, es una decisión formal que corresponde al contenido. Es una ciudad donde casi nada pasa, las historias tampoco terminan, se interrumpen, se dispersan, todo lo que vosotros queráis, pero continúan en algún lugar fuera del cuadro, fuera del encuadre, fuera de lo que el disco pretende mostrar. Roman describe el proceso de grabación con una economía de palabras que es también una economía de pretensiones. Veréis, trabajaban en el estudio 42, grababan lo que sonaba bien, no buscaban perfección técnica, sino que lo que buscaban más bien era una coherencia atmosférica. El resultado es un disco que suena a lugar antes que a época, que suena a Minsk antes que a los tiempos que corrían entonces y que bueno, incluso podemos decir que corren ahora en pleno 2026. Suena sobre todo a la sensación de estar dentro de algo que fue diseñado, pero sin contar contigo. La portada del disco muestra, ante todo, una figura humana, pequeña, solitaria, de pie frente a una valla metálica y al fondo, dominando el cielo, una pirámide de hormigón que se eleva hasta los 330 metros de altura y que lleva desde 1992 sin terminarse. Ese edificio es el Hotel Ryunjeon en Pyongyang, en Corea del Norte. Es conocido entre quienes lo conocen como el Hotel del Apocalipsis. La construcción comenzó en 1987 bajo el mandato de Kim Il-sung, con la ambición de construir el hotel más alto del mundo, 105 plantas, 7 estrellas, una declaración de poder en forma de pirámide que debía comunicar al mundo la vitalidad del proyecto socialista norcoreano. Pero en 1991 la Unión Soviética se derrumbó y con ella la economía de Corea
Corea del Norte, que dependía de los subsidios soviéticos, como un organismo depende de su sistema circulatorio. La obra se paralizó en seco y durante años, incluso más de una década, el edificio simplemente estuvo ahí, una estructura de hormigón sin fachada, sin ventanas, sin interior, como una especie de hueso gigantesco dejado ahí a la intemperie. La imagen de la portada es una construcción fotográfica. Una figura humana y una valla metálica han sido añadidos mediante Photoshop a una fotografía real del edificio. La figura da la espalda. No sabemos si está mirando al edificio o mira más allá. No sabemos absolutamente nada y no sabemos si espera o se acaba de decidir irse de allí. Roman ha sido consistente a lo largo de la discografía de Molchat Doma en la elección de las portadas, y aunque en principio no quería hacer este vídeo más que del primer disco, quiero daros un toquecito extra hablando de esto mismo. Veréis, el segundo álbum, Etazi, muestra el Hotel Panorama de Eslovaquia, otro edificio de gran escala abandonado a medio camino. El tercero, Monument, aparece coronado por el monumento del Partido Obrero de Pyongyang, esa escultura de los tres brazos entrelazados que sostienen el martillo, el pincel y la hoz. El remate absoluto llega con su último disco, Velaya Polosa. Aquí ya no nos muestran una ruina, sino un fantasma puro, el Palazzo dell'Acqua e della Luce, un mastodonte brutalista diseñado por Pierluigi Nervi para la Roma de 1942, que jamás llegó a construirse. Todos ellos comparten una semiótica, arquitectura que fue modernista, que fue progresiva, que fue en su momento genuinamente utópica y que, por supuesto, dados los acontecimientos, fracasó. La elección no es gratuita ni decorativa. Molchat Doma nació después de que la URSS desapareciera. Sus miembros nunca vivieron ese sistema, pero el sistema no desapareció del paisaje. En Bielorrusia, que siguió gobernada por Lukashenko, que en muchos sentidos nunca dejó del todo de ser soviética, el hormigón permanece. Las avenidas anchas permanecen, los edificios altos, grises, de 15 o 20 plantas, permanecen. Son el fondo de cada fotografía, el contexto de cada conversación, el escenario de cada historia que ocurre en esa ciudad. Molchat Doma no intentó hacer un disco importante con su ópera prima, intentó hacer un disco honesto, que es algo más difícil. Y vaya si lo consiguieron. La honestidad, al menos en términos musicales, no es una virtud moral, sino una cualidad formal. Que el sonido corresponda al lugar, que la letra corresponda a la experiencia, que al timbre de la voz corresponda a lo que se quiere decir. En este debut, eso se hace más que evidente. Todas esas correspondencias se dan de lleno. El disco suena a Minsk porque fue hecho en Minsk, por personas que respiraban ese aire, que caminaban por esas calles, que miraban hacia arriba y que veían hormigón. Por eso, el último disco, como ellos mismos reconocen, suena más a Los Ángeles, a una nueva etapa de sus vidas, cuando empezaron a vivir allí. Cuando el disco llegó a internet, encontraron oyentes en lugares que sus autores no habían imaginado jamás. Personas en todo el mundo escuchaban su música en sus auriculares mientras caminaban por ciudades que no eran Minsk, pero que de pronto, gracias a esa música, se parecían bastante. Ciudades con su propia arquitectura de hormigón, con su propia promesa incumplida, con su propia figura solitaria frente a una valla. Quién sabe si para cuando nos visiten el próximo mes de mayo en Madrid y Barcelona, por un rato parezca que estamos allí. Al fin y al cabo, eso es lo que hace la música, hacernos sentir otras cosas, hacernos sentir que las casas están silenciosas incluso en el lugar con más ruido del planeta. Todo mientras vemos nevar sobre el paisaje bielorruso, sin ni siquiera estar allí. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!